Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Egoísmo y Abnegación, escrito por Richard Baxter. Comencemos. Y dijo a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Por negarse a sí mismo se entiende renunciar a sí mismo, despojarse de sí mismo y abandonarlo. Aquí se considera al yo en parte como una parte separada de Cristo y apartada de su debida subordinación a Dios, y en parte como su competidor y opuesto. En consecuencia se lo debe negar, en parte por negligencia y en parte por oposición. Antes de venir a decirles hasta qué punto debe negarse el yo, les mostraré qué es en realidad la enfermedad del egoísmo y qué es la abnegación. Punto 1. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, le dio una santa disposición de alma que lo inclinara hacia su Creador como su única felicidad y fin último. Lo hizo para ser bendecido a la vista de su gloria, en el amor eterno de Dios, y para deleitarse en Él y en sus alabanzas. Dios lo hizo apto para este excelente empleo y gloria, y lo puso delante de él. Pero la primera tentación lo indujo a adherirse a un bien inferior para agradar a su carne y avanzar hacia una especie de felicidad carnal en sí mismo, para poder ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. De este modo, el hombre se vio repentinamente atraído por la criatura como un medio para agradar a su yo carnal, y así se alejó de Dios, su verdadera felicidad. Se replegó en sí mismo en su estimación, afecto e intención, y entregó su razón a la sujeción de su sensualidad, y se convirtió en su fin último. Con esta inclinación pecaminosa todos nacemos en el mundo, de modo que cada hombre, según su naturaleza corrupta, pone fin a todos sus deseos en sí mismo. Por más que en teoría esté convencido de lo contrario, en la práctica hace de su vida terrenal y del progreso y placer, que en ella se esperan su felicidad y su fin. La abnegación es, pues, el remedio para este problema. Hace que el hombre se aleje de sí mismo y le muestra que nunca fue creado para ser su propia felicidad o fin. Le muestra que la carne no fue creada para ser complacida ante Dios y que su felicidad es tan pobre, baja y breve que, en realidad, no es más que un nombre y una sombra de felicidad. Cuando pretende serlo, es un mero engaño. Le muestra lo irrazonable, lo impío y lo injusto que es que una criatura así ponga fin a sus deseos e intenciones en sí misma. Esta es la parte principal de la abnegación. Punto número 2. Así como Dios era el fin último del hombre en su estado de inocencia, así también el hombre fue designado para usar todas las criaturas para el placer y la gloria de Dios. Era obra del hombre hacer la voluntad de su Hacedor, y no debía usar nada sino con esta intención. Pero cuando el hombre se apartó de Dios y se volvió hacia sí mismo, utilizó todas las cosas para sí mismo, incluso su yo carnal. Todo lo que poseía se había convertido en provisión y combustible para sus lujurias, de modo que abusó de toda la creación que era capaz de utilizar para este fin bajo y egoísta, como si todas las cosas hubieran sido creadas solo para su deleite y voluntad. Pero cuando el hombre es llevado a negarse a sí mismo, es llevado a restaurar las criaturas a su uso anterior y no a sacrificarlas a su mente carnal. Todo lo que tiene y usa en el mundo lo usa para otro fin, en la medida en que se niega a sí mismo, que el que tenía antes, para Dios y no para sí mismo. Punto número 3. En el estado de inocencia, aunque el hombre tenía una aversión natural a la muerte y a los dolores corporales como males naturales, y deseaba el bienestar de la misma carne. Sin embargo, como su cuerpo estaba sujeto a su alma y sus sentidos a su razón, así también su bienestar y comodidad corporales debían ser estimados, deseados y buscados, pero en una debida subordinación a su bienestar espiritual, especialmente a la voluntad de su Creador. De modo que, aunque debía valorar su vida, debía valorar mucho más su vida eterna y el placer y la gloria de su Señor. Pero ahora, cuando el hombre ha caído de Dios a sí mismo, su vida y felicidad terrenal es lo más dulce y lo más querido para él.
Las prefiere antes que agradar a Dios y la vida eterna. Por lo tanto, las busca más y las retiene más mientras puede, y se separa de ellas con más renuencia. Así como la naturaleza inocente tenía apetito por los objetos de los sentidos, pero la naturaleza corrupta tiene un apetito iracundo, codicioso, rebelde y desordenado por ellos. Así también la naturaleza inocente amaba esta vida natural y terrenal y sus comodidades. Pero la naturaleza corrupta tiene un amor tan desordenado por ellos que todas las demás cosas se subordinan a ellas y se tragan en este abismo. Incluso Dios mismo es amado en la medida en que favorece nuestros fines carnales y promueve nuestra prosperidad y vida terrenales. Pero cuando los hombres son llevados a negarse a sí mismos, son restaurados a su primera estima por la vida y toda la prosperidad y comodidades terrenales de la vida. Ahora han aprendido a amarlos de tal manera que aman a Dios más, y a valorarlos de tal manera que prefieren la vida eterna antes que ellos. Han aprendido a mantenerlos y buscar su preservación de tal manera que los resignan a la voluntad de Dios, a dejarlos cuando no podemos mantenerlos con su amor, y a elegir la muerte en lugar de la vida eterna, en lugar de la vida que nos privaría de ella. Y este es el principal ejemplo de abnegación que Cristo nos da aquí en el texto, como lo recitan los 3 evangelistas que recitan estas palabras. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, y ¿de qué le aprovechará al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Por estos ejemplos, parece que por abnegación, Cristo quiere decir un ser tan livianos por todo el mundo y por nuestras propias vidas, y en consecuencia nuestro contentamiento carnal en ellas, como para estar dispuestos y resueltos a separarnos de todo ello, antes que de Él y de la vida eterna. Así como Abraham estaba obligado a amar a su hijo Isaac, pero a preferir tanto el amor y la voluntad de Dios como para poder sacrificar a su hijo por mandato de Dios. El Señor Jesús mismo fue para nosotros el modelo más vivo de esta abnegación que el mundo haya visto jamás. De hecho, toda su vida fue una práctica continua de ella. A menudo me ha convencido de que es una parte especial de nuestra santificación, cuando he considerado cuán abundantemente el Señor se ha ejercitado en ella para nuestro ejemplo. Muchos se entregan a complacer a la carne con la idea errónea de que Cristo negó su carne para comprarles la libertad de complacerla de ellos. En su ayuno, sus tentaciones y sus sufrimientos por el reproche y la ingratitud de los hombres, y por la pobreza y la bajeza externas de su condición, el Señor se complació en negarse a sí mismo, especialmente en su última pasión y muerte. Como he mostrado en otra parte, Él amaba su vida natural y su paz. Por lo tanto, en manifestación de eso ora: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Lucas 22:42. Sin embargo, cuando se trató del acto práctico comparativo, procedió a elegir la voluntad de su Padre con la muerte, en lugar de la vida sin ella. Él, por lo tanto, dice: no se haga mi voluntad, es decir, mi simple amor por la vida, sino la tuya. En estas mismas palabras, manifestó otra voluntad propia, además de lo que Él consiente que no se haga. Él muestra que prefirió agradar a su Padre en la redención del mundo antes que su propia vida. Así, hace que todos sus miembros actúen, de modo que la vida y todas las comodidades de la vida no sean tan preciadas para ellos como el amor de Dios y la vida eterna. Punto número 4. Así como el hombre en su inocencia sabía que no se pertenecía a sí mismo, también sabía que nada de lo que poseía le pertenecía. Sabía que era el administrador de su Creador, para quien debía usarlos y ante quien debía rendir cuentas. Pero cuando se apartó de Dios para sí mismo, aunque perdió el derecho de siervo, se aferra a la criatura como si tuviera el derecho de señor. Ahora toma sus bienes, sus tierras, su dinero como suyos. Por eso piensa que puede usarlos para sí mismo y dar a Dios solo una pequeña contribución, para no perturbar su posesión. Dice como los impíos: nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Salmo 12:4.
Aunque todos ellos saben especulativamente que todo es de Dios, en la práctica lo toman y lo usan como suyo. Pero cuando la gracia les enseña a negarse a sí mismos, los despoja de todo lo que parecían poseedores y les hace confesar que nada es suyo, sino que todo es de Dios. A Dios lo consagran, lo usan para Él y le dan lo suyo, lo que los primeros cristianos significaron al venderlo todo y ponerlo a los pies de los apóstoles. Hechos 4:34 al 37. Por lo tanto, pregunta a Dios qué hará con él y cómo lo usará. Si Dios se lo quita, puede bendecir el nombre del Señor con Job 1:21, sabiendo que Él solo toma lo suyo. Él puede decir con Elí, es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Primera de Samuel 3:18. Sabe que Dios puede hacer con lo suyo como quiera. Mateo 20:15, y que no puede tener nada sino de su generosidad. Por lo tanto, es su misericordia la que le deja algo, pero no le haría ningún mal si se lo quitara todo. Así, comprende que no es más que un mayordomo y por lo tanto debe usar todo lo que tiene para aquel de quien lo recibió. Si tiene hijos, su deseo es saber de qué manera pueden ser más útiles a Dios, y a eso los dedicará. Si tiene riquezas, honor y poder entre los hombres, su preocupación es saber cómo puede emplearlos para el uso de su Señor, y así los empleará. Si tiene ingenio y conocimiento, su preocupación es servir a Dios con ellos. Si tiene fuerza y tiempo, está pensando en cómo aprovecharlos para su Señor. Y si los compañeros vanos, el mundo o los deleites carnales lo incitan a gastarlos para ellos, recuerda que esto sería desperdiciar el capital de su Señor en sus enemigos. Aunque el hombre santificado tiene todas las cosas, sabe que no tiene nada. Todas las cosas son suyas como mayordomo de Dios, pero nada es propiamente y en última instancia suyo. Sobre esta base, él niega al diablo, al mundo y a la carne cuando quieren tener su tiempo, su lengua, su ingenio, su riqueza o cualquier cosa que él posea. Él les dice, no son mías, sino de Dios. Las recibí y debo rendir cuentas por ellas. No las recibí de ustedes y por lo tanto no puedo usarlas para ustedes. Debo dar a Dios las cosas que son de Dios. Lo que es suyo, con gusto les cederé. De este modo, la abnegación impide que los santificados se den a sí mismos lo que es de Dios. Punto número 5. Así como el hombre obtuvo su ser y bienestar de Dios, solo Dios puede preservarlos y continuarlos. El hombre inocente comprendió esto y por lo tanto vivió en dependencia de Dios, confiando en su mano para que le proveyera sus necesidades y depositando todas sus preocupaciones sobre él. El hombre confió en él completamente, sin distraer su mente con preocupaciones y temores desconfiados, sino que la tranquilizó y contentó con la sabiduría, la bondad y la suficiencia total de Dios. Pero cuando el hombre se apartó de Dios, deseó tener su parte o su patrimonio en sus propias manos y empezó a desconfiar de Dios. Él comenzó a considerarse a sí mismo como su propio protector, en gran medida, y por lo tanto se dedicó a cuidar y a preocuparse por sí mismo, y a idear concienzudos planes para su propia preservación y provisión. Examinó cada criatura por sí mismo y se esforzó por encontrar en ella algo bueno para sí mismo, como si el cuidado de sí mismo hubiera sido totalmente delegado sobre él. Naturalmente, ahora cada hombre querría tener su seguridad y sus comodidades en sus propias manos. No las cree tan seguras y bien en las manos de Dios. Pero la santificación enseña a los hombres la abnegación, que los cura de esta enfermedad. Aunque un cierto conocimiento real del bien y del mal y algún cuidado de nuestro yo natural se ha convertido ahora en un deber necesario como corresponde a nuestro estado caído, que nunca había existido sino por el pecado. Sin embargo, la abnegación destruye lo que es pecaminoso. Muestra al hombre que es en todos los sentidos insuficiente para sí mismo y que no es la fuente de su propia felicidad. Ni le corresponde a él, sino a Dios, preservarlo y asegurar su bienestar. Ve qué locura es apartarse de la tutela de su Padre Celestial y, como el hijo pródigo, desear tener su porción en sus propias manos.
La experiencia le dice con dolor y dolor que no ha sido tan buen protector de sí mismo, ni se ha usado tan bien como para desear estar en las mismas manos que tanto lo han abusado. Ahora cree que no puede estar seguro en ningún lugar sino en las manos de Dios, y de ninguna manera suficientemente provisto, sino por su sabiduría, amor y poder. No se atreve a confiarse de aquí en adelante a sí mismo ni a ninguna criatura. Se ha llevado a un desierto, se ha perdido y ha enredado sus propios asuntos, cuando si se hubiera encomendado a Dios y hubiera estado satisfecho en su sabiduría, amor y poder, todo habría estado sano y salvo. Por lo tanto, el converso que regresa y se niega a sí mismo es llevado a una total desconfianza de sí mismo y resuelve de aquí en adelante no confiar en nada menos que en la suficiencia total y el amor infinito. Como los ojos de un sirviente están en la mano de su amo, así están sus ojos en Dios para todas las provisiones. Esta es la parte de la obra del Espíritu de adopción, que nos enseña a clamar, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Y como hijos, a no estar muy preocupados por nosotros mismos, sino a correr a nuestro Padre en todas nuestras necesidades, decirle lo que necesitamos y pedirle alivio. El Espíritu nos enseña a no estar afanosos por nada, sino en toda ocasión, mediante la oración con súplica y acción de gracias, presentar nuestras peticiones a Dios. Filipenses 4:6. Esta aquiescencia del alma en el amor de Dios es lo que guarda nuestros corazones y mentes en esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, cuanto más se abnega, menos depende el hombre de sí mismo, o menos se preocupa por su propia conservación. Más se entrega a Dios y se preocupa por agradar a aquel que es su verdadero preservador. Él entonces tranquiliza y descansa su mente en su total suficiencia, sabiduría infinita y amor, y así es un mero dependiente de Dios. Punto 6. Además, es prerrogativa de Dios, como dueño absoluto de nosotros, ser el único que dispone del hombre y de todas las demás criaturas, elegir su condición y darles sus diversos talentos, y determinar los acontecimientos de todos sus asuntos como a él le plazca. El hombre inocente estaba contento con este orden y se complacía en que Dios fuera el absoluto que dispusiera de él y de todo. Pero cuando el hombre se apartó de Dios para sí mismo, deseó ser el que dispusiera de sí mismo, y no solo de sí mismo, sino de todas las criaturas a su alcance. Cuán deseoso estaría el hombre egoísta y corrupto de elegir su propia condición. Su voluntad es contraria a la voluntad de Dios, y por lo general le desagrada la disposición de Dios. Si tuviera el asunto en sus propias manos, casi nada sería como es, pero estarían tan opuestos a Dios que todas las cosas se trastocarían si fuera su voluntad. Casi no hay un pobre que no sea rico, y casi no hay un rico que no sea más rico. El sirviente sería el amo, el inquilino sería el terrateniente. El agricultor y el comerciante serían un caballero. El trabajador viviría una vida más fácil. Su casa sería mejor, su ropa sería mejor, su comida sería mejor, su provisión sería mayor, su crédito u honor ante los hombres sería mayor. El caballero sería un caballero, y el caballero un señor. El señor sería un rey, y el rey sería más absoluto y tendría un dominio mayor. Más aún, cada hombre sería un rey, y reinarían como señores y príncipes en la tierra. Si fuera con hombres egoístas como ellos quisieran, casi no hay hombre que sería lo que es, ni que viviera donde vive, ni que viviera al nivel que ahora vive. Los débiles serían siempre fuertes, y los enfermos estarían bien y siempre bien. Los viejos serían jóvenes otra vez y nunca probarían las enfermedades de la edad. Y si pudieran vivir tanto como quisieran, creo que hay pocos de los no santificados que morirían o buscarían el cielo tanto tiempo como podrían vivir en la tierra. Oh, qué vida tan valiente tendría yo, piensa el miserable egoísta y no santificado, si estuviera completamente a mi disposición y pudiera ser lo que quisiera ser y tener lo que quisiera tener. ¿Qué darían los hombres por una vida como esta? Pero cuando la santificación ha llevado a los hombres a la abnegación, entonces perciben y lamentan esta locura.
Ven qué tontos y aturdidos gusanos son al disponer de sí mismos o del mundo. Ven que no tienen sabiduría, bondad o poder suficientes para una obra tan grande. Entonces perciben que sería mejor hacer de un idiota el piloto de un barco, o de un niño para que sea su médico cuando están enfermos, o el administrador de sus bienes, que confiarse a sí mismos y al mundo a su disposición. Ven cuán tontamente se han esforzado o deseado robar a Dios su prerrogativa, y por lo tanto se vuelven de sí mismos a Él, y renuncian a todo por libre consentimiento a su sola disposición para que Él pueda hacer con los suyos lo que quiera. Descubre que tiene suficiente trabajo para hacer por sí mismo y se ha vuelto demasiado incapaz para eso. Por lo tanto, ya no se atreve a emprender la obra de Dios para la cual es infinitamente inepto. Descubre que cuanto más tiene su propia voluntad, peor le va. Por lo tanto, se entregará a Dios y se mantendrá firme en su voluntad. Punto 7. Además, es prerrogativa suprema de Dios ser el gobernante soberano del mundo, dictar leyes que deben ser obedecidas, recompensar a los obedientes y castigar a los desobedientes. Dios es Rey de toda la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Todos le obedecerán o serán juzgados por él por su desobediencia. Pero el pecado convirtió al hombre en un rebelde contra el cielo y un traidor a su Creador, de modo que ahora, al hombre egoísta y no santificado, le disgusta el gobierno de Dios, al menos en los detalles, y quiere gobernarse a sí mismo. La ley de Dios contenida en su palabra y obras le resulta muy oscura o demasiado precisa y estricta para él. Encuentra que va en contra de sus intereses carnales y no habla bien de él, sino mal. Por lo tanto, está en contra de ella, como si supusiera que va en contra de él y de su placer, provecho y honor en el mundo. Si los hombres tuvieran el gobierno de sí mismos, ¿qué diferencia habría entre su manera de ser y la de Dios? Si el hombre corrupto, no santificado y egoísta, pudiera hacer una ley para sí mismo en lugar de la palabra de Dios, ¿qué ley sería? ¿Y cuánta de la ley de Dios debería ser revocada? Si los pecadores pudieran hacer una escritura, no encontrarían en ella pasajes como el que no naciere de nuevo o se convirtiese, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Si el yo pudiera hacer leyes, no deberíais leer en ellas, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Tampoco deberíais encontrar allí. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. O que el justo con dificultad se salva. Primera de Pedro 4:18. Toda la Escritura está ahora a favor de la santidad y en contra de la profanación, la impiedad y la sensualidad. Si el yo tuviera la estructura de la misma, todo debería cambiar y al menos debería hablar de paz a los hombres de mente carnal. Todos esos pasajes verdaderos y terribles que hablan fuego y azufre contra los no santificados y que amenazan con tormentos eternos deberían ser erradicados. No encontrarías ninguna mención de condenación en las Escrituras para personas como ellos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:44. Oh, jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Oh, el camino de los impíos perecerá. Salmos 1:6. Oh, el Señor se reirá de él, porque ve que su día viene. Salmos 37. La abundancia de la Biblia sería eliminada si el yo carnal tuviera tan solo la alteración de ella. No, sería completamente renovada y convertida en algo contrario. Cada uno de los 10 mandamientos sería alterado, como mostraré después. La idolatría no debería ser un pecado, sino la ley principal, porque el yo carnal no debería ser pecado, sino la ley principal. El culto a la voluntad no sería pecado. Los hombres que tomen el nombre de Dios en vano serían inocentes. El día del Señor sería un día de alegría y placer carnal. Cada súbdito sería soberano y cada inferior, superior.
La venganza sería lícita para ellos, aunque no para los demás. La fornicación y el adulterio no serían pecado mortal. El robo sería tolerable para ellos. Les sería lícito hacer cualquier daño al nombre y la reputación de otro. En una palabra, cada hombre haría lo que quisiera, su voluntad sería su ley, y él sería su propio juez, un juez amable y tierno, sin duda. Así se gobernaría a sí mismo. Pero la santificación lleva a los hombres a negar este yo, a deponer las armas de rebelión contra Dios y a ver cuán incapaces somos de gobernarnos a nosotros mismos. Nos lleva a ver que somos demasiado tontos, simples y parciales para hacer leyes y demasiado parciales y tiernos para ejecutarlas. Nos lleva a ver que como fuimos hechos para obedecer, obedecer debemos. Volvemos a nuestras filas y voluntariamente nos sometemos al soberano del mundo. La abnegación enseña al hombre a odiar su propia sabiduría carnal y sus razonamientos que se levantan contra las leyes de Dios y a amarlos más porque son así suyos. Le enseña a amar las leyes de Dios más porque son de Dios y porque están en contra de su yo carnal. Si pudiera elegir, no borraría un mandamiento, ni una dirección, ni un artículo de fe, ni una tilde de la ley, porque el yo no es el que elige en él, sino que ha aprendido a someterse a la voluntad y sabiduría del Señor. Aunque se ama a sí mismo y tiene una naturaleza que no está dispuesta a sufrir, y teme el desagrado de Dios y las amenazas de su santa ley, sin embargo, justifica sinceramente la ley y la reconoce como santa, justa y buena. Si pudiera elegir, él no permitiría que las amenazas de ella fueran revocadas y borradas, porque sabe que las determinaciones de Dios son las mejores y que nadie sino él es apto para gobernar. Por lo tanto, desea que se le enseñe mejor a obedecer, y no que él pueda gobernar. Él desea ser más conforme a la ley, y no que la ley se conforme a él. Y de buena gana, quiere que su propia voluntad sea elevada a la de Dios, pero no desea que la voluntad de Dios sea torcida y rebajada a la suya. En la medida en que los hombres tienen abnegación, esto es así. Número 8. Además, así como es prerrogativa de Dios ser el gobernante soberano de nosotros mismos, también lo es de todos los demás, así como de nosotros. Pero cuando el pecado se ha instalado en el yo, el hombre no solo quiere gobernarse a sí mismo, sino a todos los demás. Hay un deseo vehemente en el corazón no santificado y egoísta de poder ser gobernante de la ciudad y el país, y que todos puedan ser llevados a hacer su voluntad. De ahí que haya tanta resistencia y resentimiento hacia los buenos gobernantes y que los hombres sean tan ambiciosos y quieran ser los más altos porque quieren que todos cumplan su propia voluntad. Por lo tanto, ellos quieren tener poder para obligar a los hombres a hacerlo. De ahí que haya tanto revuelo en el mundo por coronas y reinos. Se ha oído hablar de pocos hombres que hayan rechazado un cetro cuando se les ofreció, o que no se hayan apartado de su camino para recibirlo, hiriendo sus conciencias y arriesgando todas sus esperanzas de llegar al cielo por ello. Nada agrada más a la mente carnal que hacer su voluntad, que todos los hombres hagan lo que Él quiere que hagan, verlos a su disposición, y que cada uno busque conocer su placer, dispuesto a recibir su palabra como ley. Este es el reino del yo. Pero la santificación enseña a los hombres la abnegación, les hace fijarse primero en hacer la voluntad de Dios, y quieren que todo el mundo sea obediente a ella. En cuanto a sus propias voluntades, las someten absolutamente a la de Dios, y no quieren que los hombres las obedezcan, sino en una debida subordinación al Señor. Como no pretenden tener ningún dominio o gobierno sino para Dios, tampoco desean que los hombres obedezcan sus voluntades más allá de lo que es necesario para la obediencia a la voluntad de Dios. El hombre santificado y abnegado tiene una mirada tan atenta de arriba a abajo en el mundo en busca de los intereses de Dios como la tiene el egoísta en busca de los suyos propios. Anhela con tanta vehemencia oír hablar del establecimiento del nombre, reino y voluntad, o leyes de Dios en el mundo como el hombre ambicioso anhela el establecimiento de los suyos propios. Al hombre santo y abnegado le alegra oír que las leyes de Dios están establecidas y obedecidas, y que el mundo se inclina a Jesucristo, tanto como al miserable carnal y egoísta le alegraría ser el amo y señor de sí mismo, y que su voluntad se convirtiera en la ley del mundo. Un hombre santo y abnegado estaría mucho más contento de oír que África,
América y el resto de la parte incrédula del mundo se convirtieron a Cristo por el poder del Evangelio, que los paganos fueron su herencia y que los reinos del mundo se convirtieron en los reinos de Cristo, que si él mismo hubiera conquistado todo esto y se hubiera convertido en el rey o emperador del mundo. Porque así como el yo es el interés principal de un hombre no santificado, Cristo y la voluntad de Dios son el interés principal del santificado, porque ha destruido el interés contradictorio del yo y lo ha renunciado. Ha tomado a Dios como su fin y a Cristo como el camino, y en consecuencia, como su interés más elevado. Ahora no tiene nada que hacer en el mundo, excepto los asuntos de Dios. No tiene otro honor que considerar que el honor de Dios. No tiene a nadie a quien exaltar, excepto al Rey de Reyes. No conoce otra ganancia que agradar a Dios. No conoce otro contenido o placer que el placer de Dios. Porque la vida que ahora vive en la carne, la vive por la fe en el Hijo de Dios que lo amó, se entregó a sí mismo por él, y por lo tanto lo sacó de sí mismo hacia la fuente y el fin del amor. De modo que no es él quien vive, sino Cristo quien vive en él. Gálatas 2:20. Punto 9. Por último, es alta prerrogativa de Dios que se le atribuyan el honor, el poder y la gloria, ser alabado como el autor de todo bien para el mundo. Su gloria no la dará a otro. Isaías 42:8. El hombre y todas las cosas son creadas, preservadas y ordenadas para su gloria, y el hombre no tendrá gloria alguna, sino en la glorificación de su Señor. Cuando no logramos glorificar al Señor, también nos quedamos cortos de la gloria que esperábamos de Él. Pero cuando el pecado apartó al hombre de Dios y lo llevó a sí mismo, se volvió indiferente al honor de Dios. Su mente se inclinó hacia su propio honor, de modo que toda rodilla se doblara ante Él, todo ojo lo observara, toda mente pensara muy bien de Él, y toda lengua lo alabara y magnificara. Le hace bien en el corazón que se le atribuyan virtud, sabiduría y grandeza, y una excelencia en todo. Le hace bien en el corazón que se le atribuya todo el bien que se hace, que se le tome como el sol en el firmamento, al que todos deben mirar y sin el que nadie puede vivir, y que se le considere el benefactor de todos. Cuando oye que los hombres lo alaban y no hablan más que bien de él, solo grandes cosas, cuando ve que todos lo observan y reverencian y lo toman como un oráculo de sabiduría o como un ángel de Dios, oh, ¿cómo le agrada esto a su mente egoísta y no santificada? Ahora tiene su fin, incluso el que deseaba. Ciertamente, dice Cristo, ya tienen su recompensa. Mateo 6, 4, 5 y 16. Pero cuando la santificación ha enseñado a los hombres a negarse a sí mismos, ven entonces que son pecadores viles y miserables. Se aborrecen a sí mismos por todas sus abominaciones, son viles a sus propios ojos, se humillan ante el Señor y se aborrecen en polvo y ceniza. Dicen, oh Señor, tuya es la justicia, pero nuestra la confusión de rostro. Daniel 9:7. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115:1. El alma santa y abnegada no desea gloria ni honor, sino lo que pueda conducir a la gloria y el honor de su Señor. Su corazón se levanta contra los mundanos bajos y aduladores que quieren robar a Dios y darle el honor a Él mismo, y no pueden causarle mayor disgusto que atribuirle lo que pertenece solo a Dios, o darle a Él o a cualquier criatura lo que le corresponde a su Creador. Si Dios es honrado, Él se considera honrado, aunque nunca sea tan bajo. Si Dios es deshonrado, Él se siente afligido, y su propio honor no lo reparará. Así como Él vive para la gloria de Dios y hace todo lo que hace en el mundo con ese fin, también desea que los demás hagan lo mismo. Y si Dios es más honrado por su desgracia y vergüenza, Él puede someterse. Así pues, os he mostrado la verdadera naturaleza tanto del egoísmo como de la abnegación. Pero observad que la describo tal como es en sí misma. Sin embargo, hay demasiado egoísmo en los mejores, que puede impedir la plenitud de estos efectos. Pero la abnegación predomina en todos los santificados, aunque no sea perfecta. Para finalizar, Wilhelmus à Brakel dijo sobre el tema: el cristiano no debe apegarse tanto a su vida, sino que debe encomendarla por la fe en las manos de su Padre y descansar en ello.
Si pues está en juego la causa de Cristo y debemos abandonar nuestra vida o abandonar y negar a Cristo, la persona que se niega a sí misma entregará su vida y se alegrará de tener algo precioso que puede entregar a Cristo. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.